vamos a hacer una serie de preguntas a los panelistas y luego, si vamos bien con el tiempo, vamos a tener un espacio para poder hacer consultas también o participaciones, porque como decía al inicio, lo que queremos aquí es una interacción, no es un tema 100% académico, sino que es algo más de compartir experiencias y de poder enriquecernos todos con estas experiencias de cada uno. Y vamos a ver algunas preguntas que nos van a ayudar a responder a algunas de las inquietudes que surgieron luego de la conferencia de Homero sobre qué podemos hacer también nosotros para, desde el sector privado o desde organizaciones de sociedad civil o de manera individual, poder fomentar más ese empoderamiento de la mujer y esa participación de la mujer en los negocios. Están haciendo cosas desde la ANDI, cosas desde el COEP, cosas desde Voces Vitales y desde otras instancias, y vamos a irlas conociendo poco a poco. Cuando hablamos del tema del empoderamiento, hemos de estar claros de dónde está situado el país en términos generales, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del sistema el sistema político, el sistema social, el sistema económico que tenemos en Honduras, y cómo debemos de aprovecharlo o tenemos que sugerir que se mejore para poder promover la integración y la generación de más oportunidades de empresas y de empleos al mismo tiempo. Entonces, y enfocándonos en el tema del emprendimiento, a través de la experiencia que tienen los distintos panelistas, queremos identificar cuál es el principal factor que los emprendedores encuentran que les impide llevar a cabo procesos de innovación. Porque tenemos una gran cantidad de empresas, micro, pequeñas, medianas, que van surgiendo a lo largo del tiempo, pero que no tienen esa componente innovador, ese componente generador de valor que las hace mucho más exitosas desde el punto de vista de rentabilidad, de poder penetrar en otros mercados, de poder crecer en ventas, en número de empleados, en contribuciones tributarias, etc. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuál es para ustedes ese muro, esa barrera, la principal muro o barrera que impide que podamos ir generando emprendimientos que sean innovadores? Vamos a empezar ahí con Ricardo, ya que tiene el otro micrófono. Muchas gracias. Se apagó. Listo. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación al panel. El tema de innovación y por qué no se da como nosotros quisiéramos que se dé en nuestro ecosistema y en nuestro país y nuestra región en general, creo que tiene que ver con factores que inciden en diferentes niveles. El primero es a un nivel personal, o sea, de persona a persona. Creo que no hemos crecido en una cultura que incentiva el hábito de innovar, o sea, un hábito en el que nosotros nos preguntamos cómo podemos mejorar cada situación y cada producto que tenemos enfrente. Entonces, ¿cómo mejoramos estas sillas? ¿Cómo podemos hacer que la gente que viene a eventos se sienta más cómoda? ¿Cómo mejoramos el evento? ¿Cómo mejoramos la iluminación? ¿Cuántas personas cuando entraron al evento ahora se empezaron a preguntar cómo podía ser un mejor evento? Entonces, ese hábito... ¿Cómo mejorar los micrófonos también? Exacto, entonces ¿cómo se pueden mejorar los micrófonos? Ese hábito no nos ha sido inculcado desde pequeños, en cualquiera de las instituciones, empezando desde la institución familiar, la familia, pues falta ese hábito. A nivel institucional, creo que no hay instituciones que protejan a los innovadores, porque aunque no tenemos esos hábitos como sociedad de forma general, sí hay personas muy innovadoras que todo el tiempo están buscando cómo hacer mejor las cosas. Sin embargo, por ejemplo, aquí en nuestro país no se pueden emitir patentes sobre un pedazo de hardware y cómo funciona, o de software y cómo funciona. Entonces no hay una garantía de retorno por un esfuerzo muy grande. Entonces un innovador aquí en Honduras no le ve mucho sentido a pasar un año experimentando, ¿verdad?, para implementar una innovación si no va a estar protegido por una ley de patentes, por ejemplo. Y también creo que hay un poco de nerviosismo con las instituciones.
en el sentido de que si yo mando mi patente a una institución X, y entonces más personas van a tener acceso a esta información y esto funciona, ¿cómo estoy yo protegido de que las mismas personas dentro de la institución no vayan a usar esta patente? Entonces por ahí hay un poco de nerviosismo también. Entonces creo que el clima todavía necesita un poco de trabajo en términos de protección hacia las personas que toman estos riesgos. Innovar es riesgoso porque el 90% de las veces, según las estadísticas, usted va a fracasar. Entonces, si usted va a estar tomando estos riesgos, busca que en algún momento, si usted tiene éxito, pueda haber un retorno. Y eso todavía creo que no se percibe. Entonces, esas son las dos razones principales, veo yo. No hay una cultura de estar buscando la manera de mejorar los objetos y las soluciones con las que interactuamos. Por otro lado, no hay una cultura de proteger y de impulsar al innovador, de manera que vamos a hacer leyes y regulaciones que protejan a las personas que están haciendo cosas nuevas. Esos son mis 2 centavitos. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Y cuando yo vi esa pregunta en la lista de las preguntas para este panel, yo dije, bueno, ¿qué voy a contestar? ¿Qué voy a decir? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue lo que yo he sentido en ciertos momentos, que es el miedo. O sea, creo que muchas veces tenemos ese miedo, que ya sea por los factores del día a día, de que tal vez no tenemos la información, de que tal vez no tenemos un círculo de apoyo, pero tenemos miedo a creer en nuestra idea. Por alguna razón no confiamos en nosotros mismos de que esa idea puede funcionar. Y ahorita el ejemplo que decía, ¿cómo puedo hacer ese evento mejor? Y entonces yo me pongo a pensar en empresas grandes que sean, ahorita, ¿verdad? Pensando en una empresa grande como, no sé, Cruzadi, por ejemplo, que vio la oportunidad de mejorar el sistema de cómo se hacían eventos y empezó a invertir y ver cómo hacía, y ahora es un monstruo aquí en Tegucigalpa. Entonces, creo que el miedo es una de las cosas. Y hace poco, una de las cosas que yo siempre hago cuando necesito inspiración es que hablo con la gente. Tengo como yo les digo como mi tribu, gente como mentores, personas que yo admiro mucho y platico con ellas. Pero hay uno que no conozco, pero admiraba muchísimo porque es Steve Jobs. Cada vez que yo necesitaba inspirarme para escribir algo, una propuesta, presentarme en algo, yo miraba un discurso que él dio, leía una frase que él dijo, miraba alguno de sus libros. Y bueno, ahora que él ya no está, pero está Tim Cook, ¿verdad? Que quedó en vez de Steve Jobs. Igual. Y entonces hace poco vi un discurso que él dio en una grabación, y entonces él decía que en la vida no es como en las películas, que tengo la idea y mañana la pongo a hacer en mi garaje y ya al día siguiente empiezo a vender y es increíble, ya empecé a vender y a vender. Eso no existe. O sea, vamos a caer muchas veces y tenemos que saber que todas esas caídas son momentos de nuestra vida que nos están enseñando lecciones. Todas las personas que vamos conociendo son personas que van contribuyendo a nuestra idea, a la forma como somos. Entonces, creo que hay que agarrarse de eso, de buscar, de saber que no va a ser el éxito de inmediato, pero que si nosotros tenemos una buena idea hay que agarrarla y creer en ella y perder ese miedo. Y de mi experiencia, en Voces Vitales, que trabajamos con mujeres emprendedoras, cuando ellas pierden el miedo, y aquí, bueno, esta María Auxiliadora que ya participó, pero yo no estoy mintiéndole, que cuando yo miro a una mujer perder el miedo es cuando empieza su empresa a crecer increíblemente. Encuentra nuevos mercados, pierde el miedo de vender su idea, entiende que lo maravilloso del famoso networking, entiende tantas cosas. Entonces, si pudiera decir una cosa, y bueno, ya lo dije mucho, pero es el miedo. Pierdan el miedo de innovar, pierdan y confíen en su idea. Gabriel. Bueno, buenas tardes. Ya ustedes han mencionado bastante. Miren, yo he estado en un montón de eventos en donde hemos estado trabajando, digamos, impulsar la innovación o impulsar el emprendimiento. Y no vale pasar algo nuevo realmente. Y hemos hecho mucho de eso. Y como bien han dicho ellos, la desconfianza es uno de los factores. Yo he estado jurado en muchos eventos, todo el proceso, y lo primero que me dicen, Lick, pero ¿y usted me asegura que no me van a robar la idea? Yo digo, no,
tranquilo. O sea, eso es la desconfianza, no sé, es algo casi ya en el ADN de todos nosotros. Muchos de los MIPYMES, y sobre todo micro y pequeños, con los que he trabajado en el sector calzado, por ejemplo, con los que fabrican joyas, por ejemplo, me dice el licenciado, al día siguiente que yo he sacado un modelo de calzado, una horma o una joya, al día siguiente ya están en el mercado todos, me lo han copiado. Entonces, es normal que tengan miedo a que eso les suceda porque han invertido mucho tiempo y también dinero. Innovar es investigar, y eso es tiempo y es plata, y eso nadie se lo reconoce. Eso es un bien intangible de una de las empresas que realmente meten plata y cerebro en esto, horas, peleas con las esposas, con los hijos, es un montón de tiempo que ellos invierten para que pues venga otro que de la manera muy fácil les robe la idea. O sea que el temor es normal. Yo creo que debemos trabajar en eso, en el tema de propiedad intelectual. Realmente también el otro tema, a mi juicio, es digamos, aspecto, no sé si cultural sería la palabra, pero en las universidades nos enseñan a nosotros a buscar empleo, a que salgamos a buscar empleo, no a ser empresarios. Entonces, ese es un tema que hay que ir trabajando. Bueno, ya lo estamos trabajando, pero realmente las personas tienen temor de lanzarse al fracaso, como dicen, o a tener éxito. Es algo que no lo podemos prever, pero yo tengo muchos casos, hemos trabajado con muchas personas y, como dijo Cecilia, al final más bien el impresionado es uno de lo que logran ellas o ellos. Hemos trabajado en comunidades en donde pues las personas ni siquiera han graduado de primaria o algo y hacen más plata que uno. En serio, pero ellas no sabían que tenían ese potencial o ese conocimiento, y lo que ocupan es un empujón realmente, o enseñarles cómo utilizar lo que ya está en su hogar y convertirse en empresarios. Entonces sí creo que una de las barreras es mentales en el tema de la innovación y el emprendimiento. Si quisiera continuar la misma línea que estaba hablando de eso de las MIPYMES y los innovadores tecnológicos en general. Aquí habrán varios que tienen miedo de que les roben la idea. Eso es un tema súper recurrente en los eventos que organizamos con diferentes jugadores de la comunidad. Y lo que nosotros les decimos siempre es: oye, bueno, si la idea es tan fácil de copiar, entonces no es tan única. O sea, tenés que seguir trabajando en tu idea. La idea debería de aportar por lo menos 10 veces más valor de lo que existe en el mercado, para que no sea fácil de copiar. Entonces, si tenés una idea de que ofrece 10 veces más valor, aunque intente, hay algo especial en el emprendedor, algo especial en el equipo de emprendedores, que no lo van a poder copiar. Y lo otro es, si, ok, está bien, a veces cuesta venir con estas ideas que son 10 veces más valiosas que las del mercado, y la manera entonces de estar siempre adelante de la competencia es no dejar de innovar. Entonces, si yo tengo una idea y no la quiero lanzar al mercado porque me la van a copiar, nos estamos deteniendo, tenemos el break de emergencia puesto. Lo que tenemos que hacer es lanzar esa idea, y sabemos que nos la van a copiar, ¿verdad? Así como saben estas personas de las formas y todo, pero tenemos que lanzar a los 2 meses algo nuevo otra vez, y después algo nuevo otra vez, y algo nuevo otra vez, y no dejar de lanzar estas pequeñas innovaciones a cada rato en el mercado, porque la demás gente no va a tener la capacidad de motivación de estarnos alcanzando a cada rato. Y las compañías de tecnología que se mantienen a flote son las que innovan. Si no, ahí está el ejemplo de Kodak, que no quiso innovar y quebró. Entonces, esto de que copien las ideas es bien normal. Lo que ustedes tienen que hacer es, o sea, no se detengan de compartir su idea y de lanzarla al mercado, sino todos los días busquen cómo hacer algo nuevo, cómo mejorar lo que ya tienen, y su competencia no lo va a poder alcanzar. Que es cierto, todos los días se puede ir innovando, pero también no pensemos que solo es innovar en el producto o en el servicio, es la forma como voy a atender, cómo voy a facturar,
cómo voy a vender mi producto. O sea, hay tantas formas de innovar dentro de la empresa. Hasta puede ser, bueno, ya no voy a ser yo la que hago todo, ahora voy a contratar un contador que me ayude. O esas cositas van a ir creando una mejor estructura y les van a ayudar a ustedes a completar ese plan. El plan ya lo tienen que tener, o sea, ustedes aunque no lo tengan por escrito, el plan ya lo tienen que tener en su mente y ir viendo qué componentes necesitan para ir llegando a esa misión, a esa visión que ustedes tienen. Bien, gracias. Yo quiero rescatar algo de lo que comentaron aquí, creo que lo mencionaba en la bienvenida, y es que realmente para que todo funcione, desde un negocio, cualquier tipo de iniciativa, cualquier tipo de emprendimiento, necesitamos que el sistema y el entorno en el que estamos esté bien, ¿verdad? Y esto, aunque quizás no esté 100% relacionado con el tema, nos lleva a la reflexión de qué es lo que está pasando en el país en varios aspectos, ¿no? El tema democrático, el tema del Estado de Derecho, el tema de si está funcionando el sistema económico, y así como promovemos la participación y una activa presencia de todos nosotros en los temas de emprendimiento, creo que es importante también no dejar de lado la situación política que estamos viviendo y tratar de vincularnos un poco para que esto funcione bien y que después los emprendimientos y todas las demás situaciones de la vida también funcionen. Hablaban también ustedes de cómo hacer para que el negocio esté cambiando, cómo vaya evolucionando, y esto nos trae a la siguiente pregunta. Cuando se hace un análisis del registro mercantil o se hace un análisis de inclusive de empresas grandes que tuvieron un gran invento y se quedaron dormidas y bueno, fallecieron, se acabaron o están a punto de terminar. ¿Cómo conseguir nosotros que los proyectos que se generen en las pequeñas, medianas y grandes emprendimientos que podamos tener en el país tengan mayor escalabilidad, que puedan ir creciendo poco a poco, que no se queden dormidos en los laureles y que puedan ir expandiendo mercados, expandiendo líneas de producto, expandiendo mecanismos de distribución, etc.? ¿Qué creen ustedes que es el factor que evita que podamos tener esos negocios que están creciendo constantemente? Gabriel. Bueno, yo creo que bueno, uno de los factores para que podamos escalar, ya sea proyectos o empresas, y es un tema también de la parte cultural que hablábamos, sobre todo microempresarios, es el individualismo. Entonces, yo lo he visto mucho sobre todo en el sector calzado, un temor a asociarse. Entonces, debemos, y por el mismo temor también de la desconfianza, ¿verdad? Entonces, a mi juicio, para que los proyectos puedan tener una mayor escalabilidad, es que busquemos los aliados estratégicos que sean los mejores en sus áreas. Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho. Nosotros, yo no lo puedo hacer todo, por ejemplo. Entonces, buscamos aquellos socios con quienes nosotros podemos ser, ya sea más grande el proyecto, que podamos unir talentos con esas empresas o esos profesionales, fondos, por ejemplo. Hay partners que son mucho más fuertes que uno, pero esa es la manera realmente de unir talentos y reunir los recursos y los esfuerzos entre los distintos jugadores que hay en el ecosistema del emprendimiento. Sobre todo tenemos que trabajar con la academia. Este tema también de la innovación debe aplicarse en el sector gobierno. Ellos deben renovarse también. Hay que buscar la manera de que ellos puedan ponerse al día con las tecnologías, con todo lo que requiere el ecosistema. Y yo pienso que eso es, Fernando, realmente buscar aliados. Eso hemos hecho y hemos tenido éxito en eso, ¿verdad? Aliarnos con las personas y ya sea a nivel de microempresas, con socios, y a nivel institucional con otras instituciones que tengan objetivos y fines comunes al proyecto o a las instituciones. Bueno, partiendo un poco de la idea de Gabriel,
creo que quisiera compartirles dos cosas. Uno, la parte como teórica, ¿verdad? Que siempre hay que ir haciendo un FODA de nuestra empresa, ¿verdad? Eso es lo más importante, saber cuáles son las fortalezas, cuáles son esas oportunidades que tenemos, esas debilidades, esas amenazas, porque en el momento que estamos enfrente de la persona que necesitamos que nos ayude, vamos a tener bien claro qué es lo que necesitamos, qué es lo que le tenemos que decir. Vamos a saber cómo hacer que nuestro negocio sea entendible, o sea, el famoso pitch, ¿verdad? Cómo lo vamos a vender. Entonces creo que tenemos que tener bien claro qué es nuestra empresa, qué es nuestro producto, qué es nuestro servicio y tener claro eso, cuáles son los puntos que yo tengo bien, los que tengo que mejorar, cómo lo voy a presentar, que la gente me entienda qué es lo que estoy diciendo, que no sea complicado. Hace un tiempo en Voces Vitales tuvimos una persona, todavía está en Voces Vitales, que ella lo que hace es son químicos especiales para como tratar el agua de residuos en lugares rurales, una cosa así. Y ella cuando lo iba a presentar decía es un químico, bioquímico, y era una complicación completa. Entonces, en una de esas, la mentora, la persona que la estaba asesorando, le dijo, ¿por qué no dice como los bichitos que comen las cosas malas en el agua? Y era más fácil entender eso que entender toda la parte química, toda la parte que tal vez solo ella y sus colegas sabían, pero el resto de los humanos no sabíamos qué era lo que estaba diciendo. Y bueno, la historia es larga, perdón, Maribel, sí. La historia es larga, pero es súper exitosa. Y eso es una de las cosas, para tener bien claro quién soy, y con quién tengo que hablar, qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a presentar. Y otra cosa de experiencia personal, que ahora pues trabajo con mi papá, y él tiene una cadena de donas, que es TK de Donos, que es una, no sé si ustedes se acuerdan de esa cadena de donas, pero era las que estaban antes de Dunkin'. Bueno, las que todo el mundo prefiere son. Bueno, y una de las cosas es que, gracias a Dios la empresa por mucho tiempo creció. Y yo de afuera siempre miraba cómo la empresa hacía ciertas cosas, algunas cosas me parecían, algunas cosas no me parecían, pero bueno, al final del día yo no trabajaba ahí. Y hay veces en la confrontación, ¿verdad? Como que debería de hacer esto, no era tan fácil porque al final es una empresa familiar, y si ustedes tienen una empresa familiar o han pensado en lo que es una empresa familiar, es un tema complicado. Ahora que ya por fin puedo estar adentro y que me escuchan lo que estoy diciendo, me di cuenta de algo muy importante y se lo comparto a la gente porque no es un secreto, o sea, tal vez no sé si es bueno compartirlo o no, pero la verdad para mí no es nada malo. Pero perdimos el contacto con el mercado, con nuestros clientes. Y en una reunión muy fuerte que tuvimos, un equipo de trabajo, estaban o sea, no me parecía justo que poníamos al cliente como abajo, pero primero las donas. Entonces yo les decía, la nueva modalidad que estamos trabajando es esta. Nunca despreciemos a nuestros clientes, nunca despreciemos nuestro producto y sobre todo nunca despreciemos nuestra marca. Y eso ha venido a cambiar el chip a muchas de nuestras personas, pero sobre todo a la cabeza. Y entonces nos damos cuenta que conocer nuestro mercado, escucharlo, cuidarlo, protegerlo, entenderlo, era lo más importante. Entonces, si ustedes están empezando un negocio, tienen un negocio que está caminando, no dejen de ver quién es ese mercado. Y ahí es donde van a saber cómo poder escalar. ¿Qué es lo que van a poder vender de manera más en volumen? ¿Qué es lo que van a poder vender al detalle? ¿Qué es lo que van a poder vender por internet? O sea, todo eso lo van a entender, pero si conocen bien a quién están dirigidos y no despreciar ese know-how que ustedes ya tienen. Ricardo. Muchas gracias. Las empresas que se conocen como escalables normalmente son como las tecnológicas, escalable. Y es porque, por ejemplo, una empresa de 5 empleados puede pasar de 100 clientes a 10,000 contratando solo 2 personas más. Entonces la escalabilidad en este sentido se refiere a poder crecer de manera exagerada sin que crezcan de manera proporcional los gastos. O sea, ¿cómo paso de 1,000 clientes a 1,000,000 de clientes sin que mis gastos tengan que crecer en la misma proporción? ¿Qué tan escalable es un restaurante, piensan ustedes? Tal vez no mucho, porque un mesero va a poder atender eficientemente, digamos, a 10 personas. Y si yo quiero pasar mi restaurante, ¿verdad?, de un lugar pequeño donde caben 10 personas
a un restaurante grande donde quepan 150 personas, ¿cómo hago para crecer sin tener que contratar 15 meseros más, ¿verdad? O 14 meseros más? ¿Cómo escalo, ¿verdad? De manera que yo pueda ganar más como emprendedor sin tener que gastar proporcionalmente igual. Y yo pienso que la manera de hacerlo es usando eficientemente la tecnología para automatizar procesos. Si usted automatiza sus procesos, no va a tener que contratar a los 14 meseros nuevos. Entonces, en Japón, por ejemplo, que son muy astutos usando la tecnología, hay un restaurante donde usted llega, usted ordena a través de un iPad y la comida le llega a través de una banda, ¿verdad? Que los mismos cocineros miran lo que usted pidió en una pantalla, lo cocinan y se lo ponen en una banda que le lleva la comida hasta su mesa. Entonces no necesitaron contratar a los meseros adicionales para crecer y se hicieron un restaurante gigantesco. Entonces se volvieron muy escalables. Entonces, para poder ser escalables tienen que saber utilizar eficientemente la tecnología. Entonces van a poder crecer sin tener que aumentar sus gastos de manera proporcional. Gracias. Una cosa interesante que mencionaron en el panel que tuvimos ayer también en San Pedro Sula, en el Road to Innovate de allá, fue precisamente lo que estaba mencionando Ricardo. Como el emprendimiento es un equipo pequeño, es 1, 2, 3 personas que tienen una idea, que están buscando identificar una necesidad que satisfacer o crear una necesidad para satisfacer luego, y se involucran en todo el tema gerencial y administrativo, se dan cuenta de que eso realmente quita muchísimo tiempo y evita dedicarle tiempo a la innovación, al desarrollo, a esa escalabilidad que queremos que tenga el negocio. Yo les decía que a mí me gustaba mucho mi trabajo, pero que había como un 20-30% de cosas que no me gustaban, ¿verdad? Esas son las partes administrativas que a mí no me gustan, hay gente que le gusta y es perfecto, pero poder identificar o terciarizar algunos temas para que el emprendedor se pueda enfocar en el core business, en el centro del negocio, es importante. Porque si vamos a estar peleando con la alcaldía, vamos a estar peleando con la sanidad, vamos a estar peleando con el banco, vamos a estar trabajando con nuestra amiga Miriam ahí en la DEI, entonces obviamente eso quita muchísimo tiempo, y no solo es el tiempo que quita, sino también el desgaste que genera, porque cuando yo vengo de una de esas reuniones, del trámite del permiso de la cuestión, uno necesita, si la reunión dura 1 hora, uno necesita 2 horas para descargar todo aquello y poderse volver a centrar. Entonces, un tema importante es que tengamos ese plan y que veamos claramente qué procesos realmente los podemos hacer con la tecnología. Como mencionabas en el caso del restaurante, por ejemplo el tema de la contabilidad, algunos temas inclusive de programación, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros ir descargando algunas cuestiones para que nos enfoquemos en la idea que realmente va a hacer que el negocio suba muy rápido? Sí, algo rapidito. Hace unos 3 días, más o menos, estuvimos hablando, o sea, cómo poder escalar nuestros negocios. Como bien dijo Cecilia, hay que realmente, digamos, investigar, profesionalizarnos como empresarios, como gerentes, y apuntar todito y empezar. Les digo esto porque estamos trabajando en un proyecto de microfranquicias. Queremos franquiciar microempresas. O sea, vamos a trabajar, por ejemplo, y ya hemos visto los casos, estamos con mucha investigación y estamos trabajando con Colombia, que tiene un auge fuerte en esto. Por ejemplo, no se imaginan la cantidad de nuevas empresas que se están creando, por ejemplo, en cortes de pelo o atención de reciclados, un montón de cosas que son sumamente sencillas. Yo, como soy barbero, digamos, ya me hice de un nombre, o realmente, ¿cómo puedo decirlo? Mapeo bien mi negocio y vendo ese nombre, vendo ese proceso, vendo esa empresa que ya a mí me tocó ir a pelear con la DEI, me tocó hacer todo, y, o sea, ya es un negocio hecho, probado, ya yo sufrí todo lo que esta persona va a pagar por no sufrir.
Entonces, esa es una manera también de escalarlo. Pronto lo van a conocer, pero estamos en eso. O sea, la idea es incluso ser innovadores en ese tipo de esquemas de parte de la institución, en buscar cómo ir generando nuevas empresas, y yo como dueño de una microempresa, crecer sin yo tener que invertir, porque yo estoy vendiendo eso y aparte cobro una regalía pequeña, me convierto en un ¿cómo le llaman? Proveedor de los materiales que están dando, pero es una manera incluso de internacionalizarnos también. Entonces, ir trabajando, pensando en cómo yo este negocio que voy a abrir lo puedo después vender, o sea, franquiciarlo, marca, colores, nombres, todo. O sea, ¿quién aquí, por ejemplo, no conoce la marca No Freeze? Hay un montón de eso, pero es el mismo dueño. Entonces ese es el problema, que me cuesta a mí, en vez de ir vendiendo y posicionarme a nivel nacional con un negocio ya aprobado, con productos, precios, etcétera, todo lo que aprendemos en la universidad. Gracias. Y esto nos trae también a la siguiente pregunta. Nosotros formamos parte de un proceso de integración económica desde hace muchísimo tiempo. En 1958 se firmó un tratado de integración centroamericano y no me acuerdo marco, y estamos peleando por poder ejecutarlo, y hay una unión aduanera con Guatemala, probablemente se una El Salvador, y esto va a facilitar el vínculo comercial entre los países de la región. Ahora, ¿qué importancia tiene la estrategia de marketing global o regional para poder hacer crecer el negocio? Y más o menos como lo comentaba Cecilia, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en todo el tema de marketing para que el negocio no se quede en la cuadra, no se quede en el barrio, sino que pueda tener un crecimiento más allá de esa frontera natural? Y cómo podemos utilizar tecnología, conocimientos, procesos para hacer que esa estrategia de marketing sea regional o global y que nos haga crecer. ¿Gabriel? Bueno, creo que Cecilia lo dijo también al inicio, hay que tener su FODA, hay que tener todo un plan de inversión, sobre todo hacia dónde me quiero ver yo dentro de 1 año, 2, 3, 5 años, 10 años, quiénes son mis clientes potenciales a futuro, actuales, etcétera. O sea, todo un plan. Pero también aprovechar de las tecnologías que hay actuales. Muchas de ellas son gratis y no sabemos utilizarlas. Muchas hay, ¿cómo le llaman? Las redes sociales, las páginas web, etcétera. Hay un montón. Nosotros estamos trabajando en impulsar a nuestras MIPYMES para que se puedan, ¿cómo decir? Pues entren al mercado de Guatemala, al mercado de México y otros, con una plataforma tan sencilla, que es casi como un tipo Facebook. Y eso lo estamos haciendo con la cooperación alemana y otras personas de allá de México. Entonces, eso es tener realmente una visión de la empresa hacia dónde quiero estar a futuro, y conocer realmente cuál es el mercado donde estoy. Con estos nuevos, la unión aduanera y todo lo que viene, el mercado es inmenso realmente. Y nosotros, bueno, el año pasado, creo que Fernando sabe, desde el año pasado, antepasado, hicimos una encuesta nosotros, empresarial, a casi 3.000 MIPYMES y grandes empresas a nivel nacional. Solo el 6% de las microempresas exportan o tienen alguna relación con el mercado externo, y solo el 7% de la pequeña empresa exporta. Ya la mediana ya está más consolidada, ya tiene toda una estructura, un organigrama interno, ya tiene todo un proceso mucho más consolidado, más fuerte. Entonces sí, a ellos andan como un 22%. O sea, la MIPYME en ese tema hay mucho por hacer, y otra de las preguntas que se hizo ahí es ¿qué relación hay o qué participación tiene la micro, pequeña y mediana empresa con inversionistas extranjeros o capitales extranjeros? Y casi todas eran cero. Y volvemos a lo mismo, no tenemos confianza en el extranjero para que podamos ser más fuertes, tengamos capital
extranjero y podamos entrar a otros mercados. Entonces es un poco también de visión, un poco de afinar bien las ideas hacia dónde queremos estar. Cecilia. Bueno, creo que una de las cosas que yo he podido ver con las empresarias de Voces Vitales es tal vez no estar listas para cuando llegue ese pedido grande. O sea, ustedes tienen que tener un plan de acción. ¿Qué va a pasar cuando mañana me pidan las 100 carteras? ¿Voy a poder hacerlas todas yo? ¿A quién voy a contratar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A cuánto lo voy a cobrar? Entonces, aunque tal vez a veces parece como muy allá en el futuro, son preguntas que nos tenemos que hacer hoy. Y obviamente, pues, no quiero ser redundante, pero conocer bien nuestro mercado, saber quién es el que me está comprando ahorita, quién es el que me puede comprar después, cómo voy educando a mi cliente a volver a mi marca. Y también, pues, utilizar la tecnología, ¿verdad?, que tenemos a la mano. Tratar también siempre de conocer cuál es nuestra identidad como empresa y que eso se refleje no solo en lo que vamos a poner en las redes sociales, pero en cómo le hablamos a nuestros clientes, cómo hacemos todo el proceso interno y externo de la empresa. Entonces, son cositas que tal vez suenan como que ustedes ya las saben, pero la verdad es que una vez que uno las pone en práctica es cuando de verdad empieza a ver los resultados. Ricardo. Cecilia dijo algo en su respuesta anterior y ahora redundó un poco en eso, no redundó, sino que hizo énfasis en eso. Fue una redundancia útil. Hay que poner al cliente primero, ¿verdad? Para poder hacer una campaña de marketing que funcione, sobre todo si queremos llegar a otros países, tenemos que entender a nuestro cliente, y para entender al cliente tenemos que pasar del nivel macro de tantos millones de centroamericanos al nivel individual. Hay mucho ruido allá afuera, hay cientos de marcas, miles de marcas que quieren nuestra atención y quieren nuestro dinero. Cuando estamos pensando nosotros en lanzar una campaña de marketing para entrar a Guatemala, por ejemplo, ¿cuántas empresas y cuántas MIPYMES y cuántas organizaciones y cuántas marcas creen que quieren la atención de los guatemaltecos y que quieren que los guatemaltecos sean clientes de ellos? Y aquí venimos nosotros desde Honduras a querernos ganar a estos clientes. ¿Cómo hacemos? Entonces tenemos que realmente descender, de pensar en este montón de clientes que nosotros podemos alcanzar a través de las redes sociales y pensar en el cliente particular que va a usar nuestro producto. Entonces hacemos algo que se llama un Customer Persona, que es como la descripción de nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Verdad? ¿Qué hacen las mañanas cuando se levantan? Idealmente, si queremos pasar a otro país, trabajamos con alguien de ese país, lo invitamos a nuestro equipo, porque esta persona conoce mejor la cultura, conoce mejor la forma en que hablan, cómo se comunican, y estas personas nos van a poder decir a nosotros, ¿verdad?, que una palabra que aquí la utilizamos muy comúnmente, allá es una mala palabra, por ejemplo, ¿verdad? Y empezamos a construir una campaña de marketing, ¿verdad?, de adentro hacia afuera, del individuo hacia un mercado muy grande, ¿verdad? Entonces, sí creo que el éxito de una campaña, así como han habido éxitos, Facebook fue un éxito porque empezó pequeñito en una sola universidad y después pasó a otra universidad y después pasó a otra universidad y después se hizo grandísimo. Airbnb, que lo han de conocer también, empezó pequeñito en una ciudad, empezó en un cuarto en una ciudad, después en otra ciudad, de pequeño a grande, que eso es un error que se comete mucho, que ahora tenemos las redes sociales, vamos a llegar, Facebook dice aquí cuando segmento mi mercado que voy a llegar a 1 millón de personas. Sin embargo, podría ser una trampa y estamos dando un mensaje que la gente no quiere escuchar. Entonces tenemos que conocer primero a nuestros clientes y después pensar en cómo, cuando ya sabemos quiénes son nuestros clientes y cuál es el mensaje que va a hacer que llamen su atención, y ahí entonces escalamos la publicidad y empezamos a gastar en publicidad cuando ya lo conocemos bien. Yo creo que ahí el tema fundamental es entender el marketing, y eso es un mensaje que vale la pena que ustedes lo capten, no como el anuncio nada más. El anuncio es lo último del marketing, lo primero es la inteligencia de mercado, qué es lo que está ocurriendo en el mercado en el cual yo me muevo, qué es lo que está haciendo mi competencia, qué es lo que quiere realmente mi cliente. Y yo cuento siempre una historia de cuando trabajaba en Amón y estábamos haciendo un trabajo en Santa Rosa de Copán y había una panadería, era la panadería de Doña Rosita. Entonces le preguntamos a Doña Rosita que si ella tenía competencia
no, yo no tengo competencia. En el otro barrio, pero allá en el otro lado de Copán hay otra panadería, así que yo que con lo que tengo estoy bien. ¿Segura que no tiene competencia, doña Rosita? No, no tengo competencia. Venga, cruzamos la calle, pero solo cruzamos la calle y había una pulpería. Entramos a la pulpería y le dije, doña Rosita, usted no tiene competencia.